Esta sería la pregunta, ¿verdad? Esta sería la pregunta. Apóstoles y profetas hoy, y sabemos cuál es la respuesta en la palabra de Dios, pero quizás de a oídas. No digo que vamos a profundizar tremendamente en todos los pasajes, pero sí es necesario leer y llegar a esta conclusión para tener una aplicación actual. Y la conclusión es la siguiente. Hoy ya no hay oficio de profetas ni apóstoles, pero sí deben haber pastores llamados por Dios. Y espero que en esta noche podamos comprender el sentido de esta frase. Porque nos levantamos, por supuesto, contra aquellos hombres que se autodenominan profetas y apóstoles, y nos indignamos. Pero hay otra gran responsabilidad en este tiempo de la iglesia. Por eso la frase es: hoy ya no hay oficio de profetas ni apóstoles, pero sí deben haber pastores llamados por Dios. Profeta. Una definición de profeta es que es un mensajero, es un portavoz. No implica predicción del futuro. La función del profeta es un mensajero, es un portavoz, y no necesariamente implica que él tenga que predecir el futuro. Los profetas, que se caracteriza el Antiguo Testamento por tener profetas, recibían revelación directa de parte de Dios que ellos debían compartir al pueblo. Entonces vamos a pasajes en Deuteronomio. Tenemos en Deuteronomio capítulo 13, uno de los primeros pasajes donde se menciona a los profetas, sabiendo que el profeta es un mensajero de Dios, que es un portavoz de Dios, que es alguien que recibía revelación directa de Dios. Leamos el siguiente pasaje. Deuteronomio capítulo 13. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. ¿Comprenden los primeros 3 versículos? Aquí está hablando de un hombre, de un falso profeta. Y acá Moisés les advierte contra los falsos profetas. Si viene alguno que incluso hace milagros, pero que la aplicación del milagro que él hace es: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, dice: no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios, versículo 3, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué dice? Porque Jehová vuestro Dios os está probando. Dios en su soberana voluntad permitía que haya falsos profetas, como hoy también hay otro tipo de falsos, los permitía para estar probando al pueblo. ¿Y qué es lo que tenía que probar Dios a cada uno? Dice: probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿A dónde escucharon esos antes? ¿A dónde escucharon ese mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amarás al Señor con todo. Deuteronomio capítulo 6. Ese es el primer y gran mandamiento. Ese es el propósito de Dios desde el principio, desde el Pentateuco. Ese es el propósito de Dios para su iglesia, que le ame con todo, no con un poquito, con todo. Todo es, ¿todo qué es? Todo es todo, no es la mitad. Y esa palabra todo
es la que tiene que hacer eco en nuestra mente y es la que tendría que, simbólicamente digo esto, tatuada en nuestra frente, todo para Dios, todo. Dios permitía que estos falsos profetas estén allí para probar, para saber, dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahora, ¿cómo iban a demostrar que ellos amaban a Dios? Si esto era una prueba, si los falsos profetas eran una prueba para ver si ellos amaban a Dios o no, la manera de demostrarlo era a través del discernimiento. Ellos iban a demostrar si amaban a Dios a través del discernimiento y de la acción de obediencia. Ellos tenían que identificar, este profeta es de Dios, este profeta no es de Dios. Si ellos se dejaban engañar, es justamente eso, se dejaban engañar. Como la iglesia en Éfeso, que dejó a Cristo, que dejó su primer amor. Esa fue la sentencia contra la iglesia en Éfeso, allí en Apocalipsis capítulo 2. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia en Éfeso incurrió en este pecado, dejar de amar a Dios con todo el ser, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y vuelvo a repetir, la manera de probar que usted ama a Dios es saber discernir y tomar acciones al respecto. Las dos cosas van de la mano. Saber qué es lo bueno, saber qué es lo malo y hacer algo para hacer lo bueno. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Clarísimo. Si me amáis, probadlo, dice el Señor. Probadlo, obedeciéndome, guardando mis mandamientos. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. El propósito de Dios para poner delante de nuestros sus siervos es, como escribí acá en el PowerPoint, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Cómo andaréis? Primero dice que tengo que estar despierto, porque dice, a él temeréis. Temer a Dios significa conciencia de Dios. Saber que Dios todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe. Él escucha todo lo que digo, Él sabe todo lo que pienso, Él mira todo lo que yo veo, Él sabe todas las cosas. Eso es temor a Dios. Acompañado, por supuesto, con un odio al mal. El que teme a Dios odia el mal. Scofield define temor a Dios como un respeto reverente a Dios, acompañado con un odio al pecado. Temor a Dios es eso, es saber que Dios está en esta casa. No estoy mirando internet y fijándome si viene mi esposa porque no quiero que vea lo que estoy mirando. No. Saber que Dios me está mirando y eso es temor. Temor a Dios. Por eso tengo que estar despierto. En segundo lugar, este versículo me dice que tengo que defender, tengo que ser un defensor de la palabra, porque dice, guardaréis sus mandamientos. Todo eso está escrito en el versículo 4 del capítulo 13 de Deuteronomio. Los mandamientos son para mí, tengo que guardarlos, y guardarlos en el sentido de defenderlos. Defenderlos, no esconderlos. Hay dos maneras, ¿no es cierto?, de guardar las cosas, o más quizás, pero una de esas maneras es esconderlo, como hizo aquel siervo infiel, aquel que escondió los talentos que le dieron. Los guardó, los escondió. No, él tenía que producirlos. Él tenía que un día rendir cuentas y no entregar lo que le dieron. Un defensor es activo. La palabra de Dios dice en Judas es el anteúltimo libro de la Biblia, dice que
contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Tenemos que pelear, tenemos que combatir ardientemente con la fe. Ahora, cuando yo digo pelear, muchos, bueno, vamos a romperle la cabeza. No, no es eso, no. Porque ahí enumera, en Judas enumera los principios de cómo combatir. Y hay que combatir con toda compasión, con toda paciencia, pero con toda preocupación. Defensor. También dice el versículo 4, ¿cómo ando en pos de Dios? Despierto, siendo un defensor, siendo disciplinado. Dice, escucharéis su voz. Este escucharéis significa hacer callar lo de alrededor, ¿no es cierto? En todas las casas tenemos perros. Acá, yo escucho los perros ahí, que a algunos se les suelta ahí, no sé, se activa el micrófono y se escucha guau, guau, y acá también. Acá ustedes no saben, cuando uno está compartiendo la palabra, por ejemplo, ahora acá alrededor mío está, Giselle tuvo que salir ahora a hacer un trabajo, pero tengo a Priscila, a Liz, y cuando la perra ladra, ellas salen preocupadas a tratar de hacer callar al perro para que no salga. Tengo miedo que se tropiecen por ahí. Pero tengo que ser disciplinado, tengo que hacer callar lo de alrededor. Dice también el versículo 4. Hago callar lo de alrededor para escuchar su voz. Versículo 4. Dedicado. Tengo que servir a Dios, serviréis. Hacer las cosas por Dios y para Dios. Dedicado, servir a Dios. Tengo que servirle. Esa es la manera de demostrar que amo a Dios. La manera en que ando en pos de Dios. Como ven, el versículo comienza diciendo, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. En pos, la palabra pos se traduce shalom, paz. Paz, o sea, ¿qué quiere decir? En paz caminaré con Dios, o sea, estaré en integridad, estaré bien con Dios. Ese es el sentido de cuando dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Y cuál es la manera de tener esa paz? Despierto, defensor, disciplinado, dedicado. ¿Qué más? Siendo discípulo. Dice, seguiréis, temeréis, guardaréis, escucharéis su voz, serviréis. Y en último lugar dice, seguiréis. O sea, tengo que ser un discípulo, un amigo de Dios, un compañero de Dios. Él es mi maestro y yo le sigo para obedecerle. Yo no tengo que ser como esos discípulos, como compartí el domingo de Juan capítulo 6, que se volvieron atrás cuando comprendieron o estaban tratando de entender lo que Jesús les dijo. No, tengo que ser un amigo del Señor. Prefiero a Cristo. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, fíjense esta enseñanza que se derrama en medio de estos 5 versículos que advierten de los falsos profetas. Vamos a leerlos desde el principio otra vez hasta el versículo 5. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5. Leámoslos otra vez. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, ¿no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños? Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Versículo 5. ¿Cuál es la acción que hay que tomar? Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitaréis el mal de en medio de ti. ¡Wow! ¡Qué solución tan drástica cuando se presentaba un falso profeta! Dice, esto no es en sentido figurado, dice,
ha de ser muerto. ¿Por qué? ¿Por qué semejante castigo? ¿Por qué la muerte para un loquito? No, porque podemos decir que un señor es un loquito. Es uno que vino acá, trató de hacerse el profeta, porque estaba bueno, estaba bien visto ser el profeta, y bueno, ahí entró en ese grupo, ¡hey, soy profeta! ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. O sea, estos falsos profetas, como son falsos, no te dirigen a Dios, sino que te hacen rebelarte contra Dios. Y esto es lo que les decía, lo del domingo, de cuántos hay en medio de las iglesias y cuánta gente herida hay a causa de supuestos hombres de Dios, que lo que ocasiona con sus enseñanzas es rebelarse contra Dios. Algunos enseñando cosas terribles, espantosas. Otros enseñando con palabras que duelen y que lastiman. Y entonces la gente tiene problemas con. Y es muy triste, hermano, hermana, si usted piensa que un hermano apartado por la pelea de alguien en la iglesia, es muy triste si pensamos, y bueno, el hermano no tuvo fuerza. No, estamos muy equivocados si pensamos así. Acá vemos que hay posibilidad de que la gente se rebele contra Dios y también de que, como dice el versículo 5 también, y trató de apartarte del camino, y también gente que se aparta de Dios. Es posible que haya gente que se rebele y se aparte por causa de los falsos hombres de Dios. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo muestro que amo a Dios? Discerniendo. Tengo que discernir. Tengo que saber qué está bien y qué está mal. La única manera de saber qué está bien y qué está mal es estudiando la palabra. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, mis hermanos. Tenemos que leer la Biblia una y otra vez, una y otra vez. Yo estoy agradecido a Dios porque mi papá me hacía leer 4 capítulos por día en un momento de mi preadolescencia. Y la verdad que no entendía casi nada, pero de repente, a la hora de empezar a armar los primeros mensajes, que fue de los 11 años más o menos, empecé a unir las cosas y empecé a encontrarle relación. Y hoy sigo aprendiendo, no sé todo, pero mis hermanos, tenemos que cada uno tomar la palabra de Dios, porque Él nos dio su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y la responsabilidad como hijos de Dios que tenemos es saber discernir a la luz de su palabra y tomar las acciones correspondientes cuando se presenta la falsedad, que dice sea quitado, en este caso dice sea muerto. Acá tenemos a los profetas. ¿Hasta cuándo duraron los profetas? Podríamos analizar profeta por profeta, ¿no? Sería un gran estudio ese, y también tratar de ver lo que cómo eran las características de los falsos profetas y cómo obraron ellos. Israel se conformaba con muchos falsos profetas, pero el tema es, ¿existen los profetas hoy? No los hay. Este es nuestro pasaje central, digamos, ¿sí? Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 18. Tenemos allí cuando Dios promete a su pueblo que va a haber profetas. Vamos a poder ver aquí la característica de los profetas. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 18, desde el versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 15. ¿Quién está hablando acá? Moisés. O sea que acá Moisés está diciendo que él es un profeta. Él fue el primer profeta. Versículo 15 otra vez. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré Jehová tu Dios,
te levantará Jehová tu Dios en medio de ti. Entonces, profeta, es decir, uno que habla las palabras de Dios. En segundo lugar, de en medio de ti, dice, es decir, verdaderamente humano, o sea, un hombre humano, un hombre de carne y hueso. Tercero, dice delante de tus hermanos, es decir, un israelita. Estoy hablando acá específicamente de los profetas, por supuesto, ¿no? También dice, como yo, es decir, levantado por Dios como Moisés. ¿Vieron qué dice ahí? Como yo, está entre comas. O sea, tiene que ser levantado por Dios. También dice, y pondré mis palabras en su boca. Vamos a seguir leyendo, versículo 16. ¿Por qué iba a poner profetas Dios? Acá dice el versículo 16, ¿por qué iba a poner profetas? Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, ¿qué había dicho la asamblea? ¿Qué habían dicho los representantes de Israel? Dijeron, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Claro, ellos habían contemplado, ¿sí? Terrible lo que pasó allí, y ellos no preferían un mensajero, un portavoz de Dios, y no directamente Dios. Entonces Dios dice, versículo 17, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Está bien, aprobado por Dios, es la propuesta. Y a estos entonces, ahí se les manda un representante de Dios, que es un profeta. Versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, el profeta, ¿sí?, tenía que dar la palabra de Dios, y quienes escuchaban, que era el pueblo, no debían hacerse los sonsos, tenían que obedecerlo como a Dios. Versículo 20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea que debían tener dos características. Tenía que cumplirse lo que decía el profeta, y tenía que venir relacionado, supervisado por lo que ya estaba escrito en la ley de Moisés. No una invitación a dioses ajenos. Como yo, 5 dice acá, y pondré mis palabras en su boca, o sea, plena inspiración. También dice, les hablará todo lo que yo le mandare, la plena revelación. Y 7, todos tienen la responsabilidad de oírle y obedecer. Ahora, ¿hasta cuándo duraron los profetas? Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 16. Dice así, Jesús lo dice, la ley y los profetas, estamos diciendo recién, hemos argumentado, hemos leído que el primer profeta fue Moisés, y Jesús dice en Lucas 16, 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Los profetas eran hasta Juan. Juan el Bautista fue el último profeta, porque los profetas que recibían revelación directa de Dios, ellos estaban anunciando todos al Mesías. Y vaya si no era un hombre temeroso de Dios, Juan el Bautista, que se había aislado completamente. Él quería cumplir su oficio, su llamado de profeta. Estaba vestido con piel de oveja fuera de la ciudad, bautizando. Mis hermanos, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza por decir la verdad. ¿Y qué había denunciado Juan el Bautista? Juan el Bautista denunció el adulterio que estaba cometiendo la autoridad en ese momento. Lo hacía enfrente de la casa. Y por eso, por un engaño, arrestan a Juan y después piden la cabeza. Ustedes más o menos ya conocen la historia.
Pero Juan el Bautista, encarcelado, él manda a preguntar diciendo, ¿era este Jesús que él mismo había bautizado? ¿Este Jesús era el que estábamos esperando? Y Jesús le contesta con revelación bíblica. Los ciegos bien, empieza a dar las profecías. Le contesta con la palabra. Y a Juan, que muere allí, que muere ahí decapitado, él muere con paz. Porque él pudo saber, sí, es lo que dice la palabra de Dios. El profeta no podía decir lo que se le antojaba, tenía que ser algo revelado por Dios, pero demostrar que estaba siendo revelado por Dios. Él fue, como dijo Jesús, el mayor de los profetas. Entonces, hoy profetas, como en el Antiguo Testamento, no hay. Entonces, ¿por qué se mencionan en el Nuevo Testamento? Aparecen la palabra profetas, donde profecía. Ya lo vamos a ver. Porque, primero, repasamos. Profeta en el Antiguo Testamento recibía la revelación directa de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento, desde el tiempo de Jesús, desde Lucas 16, ¿quiénes recibían la revelación directa de Dios? ¿Quiénes empezaron a recibir la revelación directa de Dios? Les tiro una pista, a ver si alguien se anima y me contesta. ¿Quiénes recibían la revelación directa de Jesucristo? ¿Quién es? ¿Quién se juega? Los apóstoles. Muy bien, sí, ahí está. Esa voz la conozco, ¿eh? Muy bien, los apóstoles. Los apóstoles recibían ahora la revelación directa de Dios. Ahora, ¿con qué propósito? Con el propósito de fundar la iglesia del Señor. El fundamento, sabemos que el principal fundamento es Jesucristo. Pero los apóstoles eran los privilegiados de recibir la revelación directa de Dios. Ya no había profetas cuando estaban los apóstoles. Ahora, ya sabemos que hoy profetas del Antiguo Testamento no hay. ¿Y apóstoles hay entonces? Porque yo escucho que dicen el apóstol tal, el apóstol tal. Esos son apóstoles, no son apóstoles, porque tenían que cumplir por lo menos 3 requisitos para ser apóstol. Vamos a Hechos capítulo 1. Y ahora seguimos con lo de profetas. Hechos capítulo 1. Aquí estaban, desde el versículo 15, podemos leer que Matías es escogido para tomar el lugar de Judas. Uno de los 12 apóstoles fue, así como había falsos profetas, también hubo un falso apóstol, que era Judas. A Judas, en el capítulo 13 de Juan, podemos leer que no se le permitió compartir los símbolos. La institución de la cena del Señor no fue con Judas en la mesa, porque Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y se fue Judas de la mesa del Señor. Él no tomó la cena. Estaba Satanás dentro de él. Judas era contado con los apóstoles, como vamos a leer acá. Pero él fue quitado. Así como un falso profeta tiene que ser quitado, un apóstol también fue quitado. ¿Quién fue el sustituto? Tenía que reunir estas características. Versículo 21. Dice, Hechos 1:21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre vosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Acá se mencionan dos requisitos que tenían que tener los apóstoles. Tenían que haber estado con el Señor desde el principio del ministerio del Señor. ¿Por qué? Porque, claro, ellos debían haber estado expuestos a la enseñanza de Cristo. Sí o sí. Ahora, el apóstol Pablo, que fue el apóstol número 13, si hablamos de cuántos apóstoles hubo 13 en total. Sí, pero se mencionan otros apóstoles también. Sí, es verdad, pero ahora vamos a ver esa diferencia, ¿sí? Pero que nos quede claro esto, hubo solamente 13 apóstoles de Jesucristo en total. Repito, hubo 13 apóstoles de Jesucristo en total. Pero apóstoles de iglesias, hubo otros. Ahí tenemos que darnos cuenta. Hay apóstoles de Jesucristo, que fueron los 12 más 1, Pablo, y apóstoles de las iglesias. ¿Quiénes eran los apóstoles de las iglesias? Bueno,
primero, perdonen que sea un poco desordenado con esto, tenía que haber empezado con la definición de apóstol. Apóstol es enviado. Apóstol significa alguien designado, un mensajero. El apóstol es un enviado, es un mensajero. Y es por eso que el oficio de apóstol de Jesucristo fue solamente para 13 hombres. Pero la función de apóstol la tenían también Bernabé, como se menciona como apóstol en Hechos 14:4, Silas, Timoteo, como también dice en 1 Tesalonicenses 2:6, que eran apóstoles, y otros más. Ellos eran apóstoles, pero no apóstoles con el título apóstol de Jesucristo, como se presenta vez tras vez Pablo, no, sino eran apóstoles de las iglesias. Bien, entonces hay que hacer esta diferencia, apóstoles de iglesias y apóstoles de Jesucristo. Acá estamos hablando de los apóstoles de Jesucristo. Y el primer requisito que tenían que tener era haber estado desde el comienzo del ministerio de Jesús. ¿Para qué? Para ser expuestos a la enseñanza de Cristo. Tenían que haber estado expuestos a sus enseñanzas. Ahora, ¿y Pablo cumplió ese requisito? Bueno, Pablo recibió una comisión especial. No se olviden, él mismo lo dice en Hechos capítulo 26, versículos 15 al 18, y también en Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 17. Pablo tuvo, digamos, clases particulares. Podríamos decir algo así. Él tuvo revelación exclusiva de parte del Señor Jesucristo. Inclusive, él recibió misterios. Y él va revelando misterios, el misterio de la iglesia, el misterio del arrebatamiento de la iglesia y otros más. El primer requisito, entonces, tenían que estar con el Señor desde el principio de su ministerio. Segundo requisito, según estos dos versículos, 21 y 22 de Hechos capítulo 1, tenían que haber visto la resurrección de Cristo. Los apóstoles tenían que haber visto a Jesucristo resucitado. ¿Cómo resucitó? ¿Qué pasó? Recuerdan que cuando Jesucristo resucitó, estuvo 40 días después Jesús con los apóstoles, especialmente. ¿Pablo fue testigo de la resurrección? Pablo mismo dice que sí, cuando él da una lista de a quienes Jesús se le apareció en la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 8 dice, y se me presentó a mí como un abortivo, o sea, como fuera de tiempo. Entonces, que Pablo fue testigo también de la resurrección de Jesucristo. Así que esos dos requisitos, Pablo también los cumplió. Y el tercer requisito era, tenían que hacer señales y milagros. O sea, ellos debían confirmar con su autoridad que la autoridad que tenían venía de Jesús. Eso lo podríamos leer, o sea, señales y milagros de verdad. En Hechos capítulo 5, también en el capítulo 14, ahí vemos cómo ellos hacían milagros. Y recordamos, o podríamos leer inclusive, que cuando muchos se ponían a la sombra de Pedro, hay una canción pentecostal que habla de la sombra de Pedro, algo así dice, y la gente se sanaba, se ponían a la sombra, o sea, ese era el poder milagroso de los apóstoles, y ellos lo tenían que confirmar. Lo explica mucho mejor el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Acompáñenme, por favor. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice así, con todo, viene hablando de algo, ¿no? Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ahí él está hablando él. Pero fíjense, señales de apóstol. La manera de comprobar que alguien era apóstol era las señales, los prodigios y milagros. Y Pablo los había hecho. Él estaba defendiendo su apostolado. Pablo cumplía estos tres requisitos. Los requisitos de apóstoles, entonces, tenían que estar con Jesús desde el principio de su ministerio, haber visto su resurrección, y también tenían que hacer señales, prodigios, tenían que hacer milagros. Jesucristo a los apóstoles había asignado tres responsabilidades. Poner los cimientos fundamentales de la iglesia, ya vamos a leer eso, o sea, esa es la responsabilidad que tenían. Ellos estaban construyendo sobre la piedra angular que era Jesucristo. Por eso no está mal, ojo acá, no sé para qué me meto en este lío, sí,
Pero no está mal decir que somos apostólicos. No lo usemos mejor porque causa confusión. Pero nosotros estamos aprendiendo la doctrina de los apóstoles. No está mal decirlo. Versículo, pero no nos hagamos los modernos, ¿sí? Porque cuando nos hacemos los modernos, empezamos a causar confusión. Ellos tenían que poner los fundamentos de la iglesia. Segunda tarea de los apóstoles, tenían que recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Ellos tenían que hacer eso. Tenían revelación directa de Dios. La habían tenido con Jesucristo. Tenían que recibirla, declararla y escribirla. Eso lo podríamos leer, que no lo vamos a hacer ahora, en Hechos 11, 28, en Hechos 21, 10 y 11. Y la tercera responsabilidad, la primera era poner los fundamentos de la iglesia, la segunda, de escribir, transcribir la palabra de Dios, la tercera, dar confirmación de esa palabra por medio de señales y prodigios. O sea, la responsabilidad que ellos tenían eran confirmar. ¿Eso tenían requisitos? Bueno, ellos tenían que confirmarlo. Ellos estaban demostrando. ¿Se dan cuenta? ¿Qué cosas parecidas podemos encontrar con los profetas? Que tenían que rendir cuentas, que tenían que demostrar que lo eran. Los profetas que se decían profetas de Dios tenían que demostrar que eran profetas de Dios. Y el pueblo no se tenía que comer el buzón, como se dice. El pueblo no se tenía que comer cualquier verso. El pueblo no se podía relajar y decir, bueno, él dice que es de Dios, qué sé yo, es de Dios. No. Ellos tenían que estar atentos. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, van a venir profetas falsos y yo los voy a probar para ver si ustedes me aman con todo. O sea, si están con todas las luces prendidas. Acá los apóstoles también tenían que rendir cuentas. ¿Por qué aparecen profetas? ¿Por qué aparecen profetas, no? Vamos a Efesios capítulo... Vamos a Efesios. En el capítulo 2, versículo 20, Pablo dice así, edificaos sobre el fundamento, ya hemos repasado los requisitos, las responsabilidades, entonces creo que este versículo tendríamos que entenderlo más. Yo sé que a muchos se nos acaba la batería mental después de los 30 minutos de mensaje, pero hagamos un esfuerzo más, ¿sí? Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Vieron lo que dice? Ellos tenían que poner los fundamentos. Bueno, y acá se mencionan los profetas, primero apóstoles, porque es apóstoles y profetas. Los apóstoles recibían doctrina. Los profetas recibían una revelación práctica para el momento. No recibían doctrina. Dice el versículo 20, continúa, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, que dice, apóstoles y profetas por el Espíritu. Los profetas eran un complemento de los apóstoles, pero no tenían una autoridad como tenían la de los apóstoles. Hasta estamos hablando de que los apóstoles, ellos pusieron los fundamentos de la iglesia. En ese mismo contexto, también en Efesios, leemos este versículo ahora de Efesios 4:11, que ha causado mucha confusión, porque a veces no tenemos la costumbre de leer los 6 capítulos seguidos, por ejemplo, de Efesios. Yo le recomiendo algo, mi hermano, mi hermana. Lea Efesios capítulo 6, o los 6 capítulos de Efesios, por ejemplo, 10 veces seguidas, para recién tratar de entenderlo un poco. Pero todo, continuo. ¿Por qué? Porque ahí va recordando, porque dijo esto antes. Cierto que dijo esto. Y ahí uno va relacionando realmente. Porque miren, a la luz del capítulo 2, versículo 20, y capítulo 3, versículo 5, leamos lo que dice el versículo 11 del capítulo 4. Dice,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Y ahí ya nos quedaría claro, sí, está mencionando, ahora nos hacemos los cancheros porque sabemos, ¿no? Claro, está mencionando los dones que fundaron la iglesia, sí. ¿Y después qué dice? A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y acá es donde aparece quiénes son los hombres de Dios que van a guiar con revelación divina al pueblo de Dios. Hoy en día, pastores y maestros. O sea, si hablamos de Dios a través de quién hablaba, revelación directa de parte de Dios a los profetas. Dios a través de quién habló, revelación directa a través de los apóstoles. Dios, ¿por quién habla hoy? Con su palabra, ya totalmente el canon completo, no hay nada más que agregar, pero ¿quiénes la administran? ¿Quiénes son los responsables en la misma altura de apóstoles y profetas? Pastores y maestros. Por eso no cualquiera puede ser un pastor o un anciano o un maestro. No puede ser cualquiera. Así como no podía ser cualquiera un profeta, no podía ser cualquiera un apóstol, no puede ser cualquiera un pastor maestro. Pastores y maestros acá están los dos juntos, como ven. O sea, tendríamos que sacar el i para que nos suene más familiar, porque cuando decimos pastores y maestros pensamos que son dos cosas diferentes, pero no, son la misma, es pastor-maestro. Justamente el pastor, la figura del pastor, ¿no es cierto? Es un hombre que está con una vara y un cayado, o sea, tiene que dirigir, tiene que cuidar, tiene que enseñar, tiene que guiar. Pastor y maestro. Y eso se trata de un don. Así como eran elegidos los profetas, eran llamados por Dios, así como fueron elegidos los apóstoles, también es una responsabilidad tremenda asumir el rol de pastor maestro en la congregación. Tiene que venir de parte de un llamado de Dios a través de un don que se da para poder guiar la iglesia del Señor. Ahora voy a tomarme un tiempito para explicar y para mostrarles un poco de los profetas del Nuevo Testamento y luego vamos a volver a este punto para terminar. Dije antes que los profetas tenían una revelación práctica. En Hechos, porque muchos seguramente después, quizás algunos se esté acordando, pero en Hechos dice esto y el otro. Bueno, vamos a Hechos capítulo 11, por ejemplo. Ahí tenemos a el profeta Agabo, que después se menciona nuevamente en el capítulo 21 de Hechos, pero vamos a Hechos capítulo 11. Dice, Hechos 11, 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, ahora estoy leyendo Hechos 11, 28, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Este hermano en Cristo era un profeta. ¿Para qué? Bueno, así como hubo don de lenguas, que eran idiomas, para poder hacer extender el evangelio de manera más rápida en ese tiempo, también había que cuidar a los hermanos. Iba a venir una gran hambre en Israel. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¡Ay, qué maravilla!, ¿no? Y claro, a ver, hoy no necesitamos profetas porque tenemos el celular, ¿no es cierto? Es decir, nos enteramos del COVID y ya más o menos nos pudimos estar preparando acá en Argentina, que iba a venir el COVID. ¿Sí? Bueno, creo que me fui a un extremo, ¿no? Pero lo que voy es que había que informar rápido a los hermanos. Había que informar rápido. Y acá el Señor se valía de los profetas. Ellos no recibían doctrina, ellos recibían revelaciones prácticas. Por ejemplo, también tenían otra función, vamos a Hechos capítulo 13, otra característica. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, Hechos 13:1,
profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Dice, había profetas. Ellos eran profetas. Eran de la iglesia de Antioquía. Los profetas tenían la característica diferente a los apóstoles, que no eran enviados, pertenecían a una iglesia local. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 32. Este versículo me encanta. Hechos 15, 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea que ellos animaron y fortalecieron a los creyentes con la palabra de Dios. Los profetas tenían esta característica también, de animar, de estimular. ¿Por qué? Porque tenemos que definir profeta. Profecía significa hablar hacia afuera. Profecía, especialmente en el Nuevo Testamento, era la capacidad para proclamar, para la proclamación pública de la palabra de Dios. Es la capacidad de la proclamación pública de la palabra de Dios. Por eso podemos decir que cuando habla en Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8, acerca del don de profecía, podemos decir que es el don de predicación, el don de proclamación. Hay hermanos que se acobardan para el evangelismo personal, para un montón de cosas, pero cuando los pones en el frente, los pones en un lugar para predicar, van y te hablan y son increíbles, y uno se queda con la boca abierta. Tienen el don de profecía, el don de proclamación. Ahora, esa es la función del don, pero hoy no está el oficio del don, como había antes. Estos hermanos profetas eran para ese tiempo, para el comienzo de la iglesia. Vamos a Hechos capítulo 21 para confirmar que ellos tenían ese don de profecía para cuestiones prácticas. Hechos 21, acá nos encontramos desde el versículo 7, que llegan a la casa de Felipe, del evangelista Felipe, y dice el versículo 9, Hechos 21, 9, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Y esto? ¿No? Porque si acabamos de decir que es la proclamación pública, bueno, es que no necesariamente, como leímos cuando Silas y Bernabé estaban animando a los hermanos. Y eso se hace de forma personal. A las hermanas, escrito por el apóstol Pablo, no les está permitido enseñar públicamente a toda la congregación, pero sí lo deben hacer de manera personal y, por supuesto, de manera como lo hacen las hermanas en Colonia, que realmente son un ejemplo de poder estar compartiendo la palabra de Dios. Y, por supuesto, las hermanas tienen la capacidad, por ser mujeres como Dios las formó, de enseñar a sus hijos. Pero acá están hablando de, fíjense que dice doncellas profetizas, o sea, vírgenes. Eran algo especial, eran profetizas. Ahora, seguramente de estas mujeres y de mujeres así, se valió, por ejemplo, Lucas, para saber más acerca de lo que estaba pasando en cada lugar, para escribir la historia, para escribir hechos. Pero como ven acá, de todas formas, la profecía no viene por una de esas mujeres, sino por ¿quién? Por Ágabo, que aparece otra vez, y dice así, versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Otra vez bajó, ¿no? Aparecía ahí el profeta Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Bueno, y ya se le estaba advirtiendo a Pablo lo que iba a venir, lo que iba a pasar. Pablo dijo, no importa, no se pongan a llorar acá delante mío, yo tengo que hacer lo que el Señor me mandó. Así que acá tenemos claro, a la luz de su palabra, cuáles eran los profetas del Nuevo Testamento, que evidentemente hoy ya no están. Hay que tener mucho cuidado con la brujería, mucho cuidado con el ocultismo, que tristemente está instalado en muchas llamadas iglesias evangélicas.
Dijimos que la responsabilidad, así como la tuvieron los profetas, así como la tuvieron los apóstoles, hoy la tienen los pastores y maestros. Y en ese tono se escribió 1 Timoteo y 2 Timoteo, a donde ya les invito a ir, 1 Timoteo y 2 Timoteo. Primera Timoteo, si nos damos cuenta, dice el versículo 4. 1 Timoteo, me gustaría leer todo el pasaje para comprenderlo mejor, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo más, ¿sí? Versículo 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿De quién está hablando acá? ¿Por qué Pablo está tirando estos palazos, podemos decir? ¿Cuál era la preocupación de Pablo acá? ¿Qué le estaba advirtiendo a Timoteo? Dice el versículo 20, versículo 19 mejor. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Pablo, cuando él dice que alguien está hablando fábulas y genealogías fantásticas, y cuando Pablo está diciendo que con su palabrería apartan de la verdad, se está refiriendo a Himeneo y Alejandro, que por lo que entendemos, de acuerdo a otros versículos que podemos leer, ellos eran líderes en la iglesia o tenían un puesto en donde se los escuchaba desde el frente a hablar, en la iglesia en Éfeso. Volvamos un poquito la historia atrás. No pierdan 1 Timoteo, pero vamos a Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20, Pablo acá muestra su corazón. Pablo muestra su corazón, porque mis hermanos, los tiempos que vivimos hoy no son para estar relajados, no son para estar retardando la obediencia a Dios. Son tiempos de volcar nuestro corazón delante de Dios y hacer su voluntad. El apóstol Pablo y todos los primeros hermanos se jugaron la vida. A Pablo le cortaron la cabeza por llevar el evangelio. Pablo lo que tenía era un corazón de pastor. Dice así el capítulo 20, versículo 28, cuando se despide de la iglesia que él fundó, la iglesia en Éfeso. Una iglesia que tanto él amaba. Dice el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Leyeron lo que dice este versículo? Van a venir lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. A ver, ¿qué hace un lobo rapaz con la oveja? ¿Le tira una piedra? ¿Qué hace? Por favor, que alguien me diga. ¿Qué hace un lobo rapaz con la oveja? ¿Le pone la pata para que se caiga? ¿La hace asustar? ¿Qué hace? Se la come. Se la come. Los lobos se comen las ovejas. Y Pablo lleva esta ilustración a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y es más, le dice, sube la vara, porque dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Satanás siempre iba a estar presente. Lo estuvo en el Antiguo Testamento, lo estuvo en la iglesia primitiva y por supuesto que lo está ahora. ¿Y cuál es su meta? ¿Cuál es su fin? Apartar a los hermanos
apartarlos, desanimarlos, tirarlos abajo. Eso es lo que hace Satanás. Y tristemente nosotros, mis hermanos, hemos dejado por muchísimos años dejar que esto siga avanzando y que la iglesia del Señor ande desanimada, siempre con problemas, siempre con, como les dije el domingo, con la misma, con el mismo cassette. Hay que estar sujeto porque el anciano es intocable y hay que agarrar, y bueno, ninguna iglesia es perfecta, Moisés. Pero eso no es lo que Dios puso. Pablo acá se desespera y dice, versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Se los dice a la iglesia en Éfeso. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Y qué pasó años después? Aparecen hombres como Himeneo y Alejandro, como hemos leído. Aparecen, ¿qué pasa en Juan cuando habla en las iglesias de Asia? Éfeso fue la que fundó las otras 6 iglesias de Asia. El ministerio creció enormemente, pero Éfeso había perdido su primer amor. No perdido, perdón. Había dejado, había abandonado su primer amor. Estos hombres hicieron bien su trabajo. Antes de volver a 1 Timoteo, vamos a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34 dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Le está diciendo acá, ¿qué es lo que hace un pastor? Tiene que apacentar al rebaño, tiene que cuidarlo. Versículo 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Estos pastores tomaban ventaja, se beneficiaban. Y lo primero que pensamos cuando alguien se beneficia no es solamente de aquellos pastores que se benefician con las ofrendas, no. Por años he conocido pastores que se benefician con el ministerio de diferentes jóvenes, de diferentes hermanos fieles. Se engordan del ministerio de otros y no cuidan a sus hermanos. No los cuidan. Hay un ministerio muy conocido en el cual yo he crecido, en donde muchos pastores han abusado de ese ministerio para agarrar y atraer más adolescentes, más jóvenes. Y ya los pastores se sientan y todo lo hacen los demás. Y no es así, no es lo que Dios quiere. Dios le dio la autoridad, Dios le dio el don, o para ser pastor debería haber tenido el don para apacentar el rebaño de Dios. Versículo 4. No fortaleciste las débiles. Miren esto. No fortaleciste las débiles. El pastor tiene que fortalecer a cada uno. No puede haber un hermano que se aparte, a no ser por un pecado grosero, como este hermano en 1 Corintios que estaba con su esposa, con su madrastra, a quien el apóstol Pablo dijo que su cuerpo sea entregado a Satanás. Sin embargo, eso tenía un objetivo, un propósito, disciplina, porque vemos que él es restaurado en 2 Corintios. No podemos permitir, no se puede permitir que haya hermanos que estén enfriados, desanimados. Sin embargo, es lo que me encuentro por todos lados. Hace un tiempo atrás se abrió la iglesia de Hillsong, que es un reverendo desastre. Pero ¿saben qué? La mayoría de los jóvenes van ahí porque no encontraron un lugar en su iglesia. Jóvenes, muchísimos hermanos de las iglesias, y no paran de irse cada mes. Versículo 4, no fortaleciste las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada,
No volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. Y eso es una característica tremenda de muchos ancianos, especialmente de las asambleas de los hermanos libres. Dan con un caño, dan con un palo, y tra. Solamente se acuerdan de los hermanos cuando han pecado, no antes, porque no previenen. Con todo este lío que hubo hace unos años por el recasamiento y todo. A ver, ¿quién les enseñó a elegir una esposa? ¿Quién les enseñó acerca del matrimonio? ¿Quién? Evidentemente, muchos de los pastores no. Los jovencitos lo que más preguntan es sobre el noviazgo cristiano. ¿Qué principios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer, Moisés? ¿Qué es lo mejor? Y tienen que ir a un campamento para aprender esas verdades. No se enseña lo básico. Es terrible, mis hermanos. Nosotros ya no estamos en los tiempos de los profetas, no estamos en el tiempo de los apóstoles, pero sí estamos en el tiempo de los pastores y maestros, mis hermanos. Y la responsabilidad es de cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo nos vamos a dormir? ¿Por qué andamos como zombies? No puede ser. Todo esto el Señor lo permite para probar quién le ama con todo. Volvemos a 1 Timoteo, en donde Pablo amonesta acá, en el versículo 20 del capítulo 1, dice sobre Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Vieron la misma expresión que aparece en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, acerca de aquel perverso? Los entregué a Satanás. Para que aprendan. Ese para que aprendan es a ver si con esta disciplina aprenden. Ahora, la disciplina es para todos igual. Es para todos igual. Como vemos nosotros acá, en 1 Timoteo, capítulo 3, ya hemos estudiado 3 mensajes con nuestro hermano Walter Herrera, y acá vemos montones de requisitos. Dice, por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 3, si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible, eso ya resume todo lo que viene después. Irreprensible, o sea que no tenga de dónde de agarrarse nadie para amonestarle. Ahora, ¿cuántos requisitos hay que cumplir de acá? Todos. Para los profetas había unos cuantos. Para los apóstoles, por supuesto, estaban estos y había unos básicos. Pero acá estamos hablando de la iglesia del Señor, que está guiada por su Espíritu. Y hay unos cuantos requisitos. No se puede cumplir ninguno menos que estos. Y les decía que la disciplina es para todos igual. ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo, capítulo 5, observen que todo más o menos ronda a través de las barbaridades de Himeneo y Alejandro. Ahora creo que la próxima vez que usted lea 1 Timoteo va a poder entender un poquito mejor si presta atención a lo que va diciendo Pablo. O sea que Pablo acá pone los requisitos de los ancianos y de los diáconos para identificar bien quiénes son los que tienen que estar enfrente de la congregación. En 1 Timoteo capítulo 5 dice, versículo 18, pero la Escritura dice, no pondrás bozal a buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, dice, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. No admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es lo mismo que aparece en Mateo capítulo 18. La disciplina a cualquier hermano es con 2 o 3 testigos. Un hermano anciano es tratado de la misma manera que un miembro de la iglesia. Pero por supuesto, está más expuesto. Y hay muchísimas cosas más que quizás sean dignas de ser disciplinadas. Porque el versículo 20, ¿qué dice? A los que persisten en pecar, y esto se refiere a los ancianos, a los que persisten en pecar, o sea, en seguir en desobediencia, en no hacer lo que tienen que hacer, como leímos en Ezequiel capítulo 34, a no cumplir su tarea de pastor, que lo mismo que leímos
en Ezequiel, capítulo 34, lo hemos leído el domingo en 1 Pedro, capítulo 5. Si ustedes leen, es lo mismo. Es lo mismo. O sea que no, Moisés, eso era el Antiguo Testamento. No, es exactamente lo mismo. Para guiar a los hermanos, para guiar al pueblo de Dios, es exactamente lo mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos. ¿Dice en secreto? Dice delante de todos. Y tiene un propósito esto, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas. ¿Qué dice? Guardes estas cosas. ¿Qué dice? ¿Cómo? Sin prejuicios, no haciendo nada. ¿Con qué? Con parcialidad. Y hoy estamos en la era de la parcialidad. En la era del amiguismo. No, porque esto, no, porque si yo toco allá y si yo... Parcialidad. La conveniencia. Y eso es lo que trae y que ha traído por años a las iglesias abajo. El corazón de Pablo decía, apacienta, apacienta. Como dijo el Señor Jesucristo cuando restauró a Pedro, apacienta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis corderos. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer un pastor si ama a Jesucristo? Apacentar a la grey de Dios. Eso es lo que tiene que hacer un pastor. No dirigir. Tiene que apacentar. Tiene que curar. Y para eso tiene que enseñar la palabra de Dios. Pero primeramente, como podríamos leer y como ya hemos leído con Walter Herrera, tiene que ser un hombre llamado por Dios. Pablo tenía un corazón, él apacentaba. Pablo tenía compasión. Vamos a terminar leyendo en 2 Timoteo. En 2 Timoteo también aparecen este personaje Himeneo y al lado Fileto. Algunos dicen que era lo mismo que Alejandro, otros dicen que Fileto era otro. Pero ahí Himeneo sigue a la cabeza. O sea que, che, Pablo, calmate un poco, Pablo. ¿Tanto Himeneo y Fileto? ¿Tanto? Sí, Pablo dice, sí. Porque estos, por ejemplo, acá, que dicen, desvían de la verdad. Versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ellos decían que ya no hay resurrección. Entonces, que uno podía, porque la resurrección era solamente espiritual. Entonces ellos no enseñaban que el cuerpo, hoy el templo es templo del Espíritu Santo para honrar a Dios. Entonces se desviaban de la verdad, trastornaban la fe de algunos, los perturbaban. Y el problema está acá cuando uno empieza a perturbar a la congregación. Pero ¿qué dice Pablo acá? Versículo 22. Primero, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, que dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Unos para usos honrosos, otros para viles. ¿Saben qué? Comprobado a través de los años, tristemente, mis hermanos, que ancianos rebeldes, que ancianos que no cumplen sus funciones, siguen siendo ancianos y no cambian. Y no cambian. Pueden ser totalmente amonestados delante de la congregación, todo, y no los movés, no los sacás ni a palo. Me acuerdo, en el interior había un hermano, ¿sí? En mis tiempos de trabajando ahí en Mayordomos Cristianos, en FISEA y en FEMA, que tenía un arma en la cintura y que incluso cerró la puerta principal del local y podía entrar solamente por la puerta. Y él decía quién entraba y quién no. Y ese se hacía llamar anciano. Los hermanos no tenían el coraje de sacarlo volando de ahí. Me parece que esos hermanos que no tenían el coraje de sacarlo volando de ahí, no leían las escrituras realmente como tienen que leerlas. Pablo no hacía más porque estaba preso en este momento.
Sin embargo, ¿qué dice el versículo 22? Huye también de las pasiones juveniles, Timoteo. O sea, con respecto a combatir en la fe, a combatir contra la mentira, huye de las pasiones juveniles. O sea, Timoteo, sé prudente, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Se dan cuenta que este versículo, leyendo con el contexto, rápidamente nos damos cuenta que no se refiere a huir de la fornicación en realidad, sino que se refiere a huir de ese apasionamiento? ¿Por qué? Porque ¿qué dice Pablo? Pablo no solamente tenía un corazón, sino que tenía compasión. Dice el versículo 24, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quizá Dios les conceda y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El lazo del diablo evidentemente tiene que ver con lo que leímos en 1 Timoteo 1:20, que es: lo entregué a Satanás. Quizás Dios los haga que se restauren, quizás. Por eso, Timoteo, tené paciencia. Pablo tenía un corazón, Pablo tenía convicción. Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 14. Y ahora sí, este es el último pasaje, mis hermanos, que les comparto. Muchas gracias por su paciencia. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con algunos gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, en la simulación que hacía Pedro, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, acá Pablo le está diciendo hipócrita a Pedro. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, ¿y qué dice después? Delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, Pablo le amonesta a Pedro delante de todos. Él tenía convicciones. Él tenía convicciones. Mis hermanos, como leímos en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, tenemos que estar despiertos, tenemos que ser defensores de la verdad, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser dedicados, tenemos que ser discípulos. El Señor viene pronto. Y tenía para compartirle también en Apocalipsis 3 acerca de la iglesia de la Odisea. Estamos en esas épocas en donde nadie se arrepiente, como en la Odisea, donde piensan que están bien, pero en realidad están mal y ni siquiera son creyentes. Así que, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Voy a dejar unos segundos para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros pueda orar personalmente. Voy a dejar unos segundos de silencio y luego terminaremos con una oración.